Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiomentores. Hoy les traemos una obra profunda y reflexiva de uno de los grandes maestros de la literatura rusa, Anton Chejov. Un duelo, escrito en 1891, es un relato que nos invita a adentrarnos en los dilemas morales y existenciales de sus personajes, especialmente en un contexto de honor, cobardía y las reglas sociales de la aristocracia rusa. A través de la historia del joven oficial Laevsky y su enfrentamiento con el científico von Koren, Chejov nos ofrece una crítica sobre la superficialidad de los códigos de conducta de la época. A lo largo de 14 capítulos, exploraremos las complejidades humanas, los conflictos internos y la lucha por encontrar el verdadero sentido del honor. Los invito a acompañarnos en este viaje literario que, sin duda, nos dejará muchas reflexiones sobre la vida, la muerte y la naturaleza humana. Capítulo 1. La llegada de Laevsky. La tarde se desvanecía lentamente sobre la pequeña ciudad costera. El cielo, de un azul profundo que se fusionaba con el mar, daba paso a un atardecer rojizo, típico de la estación veraniega. Los últimos rayos del sol acariciaban las casas dispersas y las plazas solitarias, mientras los habitantes se retiraban lentamente hacia sus hogares. En ese ambiente tranquilo y casi idílico, se encontraba un hombre que no compartía ni la calma ni la serenidad del entorno, un joven oficial del ejército ruso llamado Laevsky. Él había llegado a la ciudad esa misma mañana, arrastrado por un impulso difícil de comprender incluso para sí mismo. ¿Qué buscaba en aquel lugar lejano? ¿Paz, tal vez? ¿Un descanso de las sombras que lo perseguían? ¿O simplemente la oportunidad de huir de algo de lo que ya no podía escapar? Laevsky no tenía claro qué lo había traído hasta allí. Lo que sí sabía era que la situación que había dejado atrás le resultaba insoportable. Natalia, su amante, con quien había mantenido una relación durante varios años, lo había dejado en un estado de desesperación. Su vida con ella había caído en un ciclo de constantes discusiones, reproches y un sentimiento creciente de insatisfacción que lo ahogaba. Pero lo peor no era su relación con Natalia, sino su propio sentimiento de impotencia. Laevsky era un hombre sin carácter, sin propósito. Un hombre atrapado entre el miedo y la cobardía, incapaz de tomar decisiones claras. Era ese tipo de persona que huye de los problemas en lugar de enfrentarlos, que se refugia en la complacencia y la evasión. Al mirarse al espejo, veía un hombre que había dejado que su vida se deslizara como agua entre los dedos sin realmente vivirla. Aquel día, al llegar a la ciudad, no sentía que estuviera buscando consuelo, sino más bien una excusa para seguir adelante sin tener que afrontar la cruda realidad. Se dirigió a la casa de un viejo amigo, un doctor que vivía allí desde hacía algún tiempo. El doctor era un hombre serio y calmado, una figura de equilibrio en un mundo de agitación constante, y Laevsky confiaba en él lo suficiente como para buscar refugio en su hogar. Quizás, pensó, la compañía de este hombre podría distraerlo de sus pensamientos oscuros, o tal vez podría ayudarlo a encontrar la claridad que tanto necesitaba. Cuando Laevsky llegó a la puerta de la casa del doctor, fue recibido con una sonrisa acogedora, aunque no exenta de cierta preocupación. El doctor, al igual que muchos de sus colegas, había observado las tensiones emocionales de Laevsky en el pasado, pero nunca había sido tan evidente como lo era en ese momento. Había algo en la postura del joven oficial, algo que reflejaba una tormenta interna que, hasta ese día, se había mantenido oculta. «Bienvenido, Laevsky», dijo el doctor, invitándolo a pasar mientras lo miraba detenidamente. Sabía que algo no estaba bien, pero prefirió no hacer preguntas inmediatamente. Laevsky entró sin decir palabra. Su rostro, pálido y fatigado, mostraba signos de un desgaste emocional que no podía ocultar. A medida que cruzaba el umbral de la casa, una sensación de alivio lo invadió, pero al mismo tiempo, el peso de su propia incertidumbre lo mantenía cauteloso. El doctor le ofreció una copa de vino y lo condujo hasta la sala, donde las sombras comenzaban a alargarse. Laevsky aceptó el vino en silencio y se sentó en uno de los sillones, pero su mente estaba en otro lugar. Aunque el ambiente era acogedor y relajado, él no podía dejar de pensar en la vida que había dejado atrás. En los errores que había cometido, en la relación fallida con Natalia, en las promesas rotas y en los compromisos no cumplidos. «Tómate tu tiempo», dijo el doctor, percibiendo la agitación de su amigo. «No tienes que hablar si no quieres. Estoy aquí para lo que necesites». Laevsky asintió vagamente, pero sus pensamientos seguían siendo un torbellino. El doctor se acomodó en su propio sillón, observando a su amigo en silencio. Sabía que, en algún momento, Laevsky hablaría.
Los dos hombres compartían un tipo de amistad tranquila, en la que las palabras no eran siempre necesarias, pero el entendimiento era profundo. Después de un largo rato de silencio, Laevski levantó la mirada y, como si hubiera estado esperando la oportunidad para hablar, finalmente comenzó. No sé por qué vine aquí, dijo, su voz un poco temblorosa. No sé qué estoy buscando. Creo que solo quería escapar de lo que dejo atrás. De ella. De todo. El doctor escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras Laevski se desahogaba lentamente. Las palabras de su amigo comenzaron a salir como una corriente incontrolable, como si una presión interna estuviera liberándose. Natalia, continuó Laevski, el nombre de su amante saliendo de sus labios con una mezcla de frustración y tristeza. No sé cómo llegamos a este punto. Todo se volvió insoportable. No me soporta. Yo tampoco la soporto, pero no sé cómo salir de esto. ¿Por qué no puedo hacer algo bien? ¿Por qué todo lo que toco se deshace? El doctor, que había escuchado con paciencia, finalmente rompió el silencio. Es complicado, dijo, con voz tranquila pero firme. A veces, Laevski, las relaciones se desgastan. Las personas cambian, o tal vez nunca fueron lo que pensábamos. Pero no puedes seguir huyendo de tus problemas. El problema no está solo en ella o en tu relación, está en ti mismo. Laevski lo miró fijamente, como si esas palabras le hicieran un eco en su mente. ¿Estaba huyendo de sí mismo? ¿Era esa la razón de su angustia? Sé que no soy el hombre que debería ser, dijo Laevski, con voz baja, casi derrotada. Soy un cobarde. Estoy huyendo de lo que debería enfrentar. El doctor no dijo nada por un momento, solo lo observó. Sabía que su amigo estaba pasando por una tormenta interna muy grande, pero también entendía que Laevski necesitaba descubrir por sí mismo las respuestas a sus preguntas. Finalmente, el doctor habló. A veces, el enfrentarse a uno mismo es más difícil que enfrentarse a los demás. Y si no haces algo, si no enfrentas la realidad, este sentimiento de vacío no desaparecerá. Pero solo tú puedes decidir qué hacer con tu vida. Laevski se quedó en silencio, mirando el vino en su copa, sin saber qué decir. Sabía que el doctor tenía razón, pero la idea de enfrentar sus miedos y su cobardía le resultaba aterradora. En ese momento, una figura se asomó a la ventana de la sala. Un hombre que observaba desde afuera, a lo lejos, como un extraño observador que ya formaba parte de la tensión latente en la vida de Laevski. Von Koren. Capítulo 2. La tensión con Von Koren. El sol se había ocultado por completo, y la luz suave de las lámparas de la casa del doctor iluminaba tenuemente la habitación. El vino en las copas brillaba rojizo, casi como una burla a la palidez de Laevski, que seguía inmóvil, perdido en sus pensamientos. No podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. Natalia, con sus quejas constantes y su mirada desconcertante, las tensiones que se habían acumulado entre ellos, y esa sensación de desmoronamiento que lo perseguía día tras día. Laevski sabía que algo no estaba bien en su vida, pero no tenía idea de cómo cambiarlo. Cada vez que intentaba tomar una decisión, el miedo lo paralizaba. Su vida, aparentemente llena de oportunidades, era en realidad un laberinto del que no podía encontrar la salida. Por un momento, se permitió soñar con la idea de que todo podría resolverse en este lugar tranquilo, lejos del caos de su vida pasada, pero sabía que era solo un espejismo. El doctor, que lo observaba con una expresión preocupada pero comprensiva, decidió que era hora de romper el silencio. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta por la ciudad?, preguntó, con una sonrisa amistosa. A veces, el aire fresco ayuda a despejar la mente. Laevski asintió, agradecido por la propuesta. Aunque no estaba seguro de si realmente le haría bien, la idea de caminar y respirar fuera de la atmósfera cargada de la casa parecía atractiva. Ambos se levantaron y salieron a la calle, donde la brisa marina acariciaba la piel. La ciudad, aunque pequeña, se sentía acogedora, con sus calles tranquilas y casas dispersas que se alineaban a lo largo de la costa. Los sonidos del mar y la vida nocturna de la ciudad parecían formar una melodía en el fondo, pero Laevski no podía concentrarse en ello. Sus pensamientos seguían enredados en los mismos problemas y no podía apartarse de la sensación de que algo se estaba acercando, algo que estaba por ocurrir. Mientras caminaban por una de las calles más tranquilas, se cruzaron con un hombre que observó con detenimiento a Laevski, como si lo estuviera evaluando. Era Von Koren, un hombre del que Laevski había oído hablar antes, aunque no lo conocía personalmente.
Von Koren era un biólogo conocido en la ciudad por su temperamento vehemente y su carácter intransigente. Tenía una reputación de ser directo y no temía expresar su opinión, por dura que fuera. Había algo en su presencia que resultaba incómodo, como si su mirada estuviera perforando las capas más profundas del ser humano. El doctor, al ver a Von Koren, hizo un gesto de saludo, pero Laevski, incómodo bajo la mirada del biólogo, no pudo evitar tensarse. Von Koren era un hombre que despertaba reacciones contradictorias, algunos lo admiraban por su intelecto y su dedicación a la ciencia, mientras que otros lo temían por su falta de tacto y su forma de interrumpir cualquier conversación con su actitud crítica y mordaz. ¿Cómo va todo, doctor? Saludó Von Koren con voz grave, pero sin mostrar demasiada simpatía. No esperaba encontrarte en esta parte de la ciudad. Ah, Von Koren, respondió el doctor, con un tono educado pero algo distante. Estoy mostrando a mi amigo Laevski la ciudad. ¿Se ha sentido algo agobiado últimamente? Laevski, quien intentaba evitar cualquier interacción innecesaria con el biólogo, saludó brevemente, sin mucho entusiasmo. La mirada penetrante de Von Koren lo inquietaba, como si lo estuviera analizando. Laevski sintió un repentino ardor en la cara, como si quisiera desaparecer en el suelo. ¿Laevski? Preguntó Von Koren, aparentemente reconociendo el apellido. Ya había oído hablar de ti. Un hombre sin rumbo, ¿verdad? Su tono era tan directo que Laevski apenas pudo reaccionar. El doctor, dándose cuenta de que la situación podría volverse incómoda, trató de intervenir rápidamente. Von Koren, no es necesario ser tan directo. Laevski está pasando por un momento difícil, como todos nosotros en algún momento. Pero Von Koren no parecía dispuesto a dar tregua. Su mirada fría se dirigió hacia Laevski. No hay nada peor que el temor a la acción, Laevski, dijo con una calma inquietante. Vivir sin tomar decisiones, sin enfrentar las consecuencias, es como arrastrarse por la vida, sin realmente vivir. Los hombres como tú siempre terminan en la mediocridad. Es un proceso natural. Laevski sintió como sus mejillas se ponían rojas por la humillación. Las palabras de Von Koren eran como dagas que atravesaban su alma. Aunque trató de mantener la compostura, algo en su interior se rompió. Las inseguridades que había estado acumulando durante tanto tiempo se hicieron más evidentes en ese preciso momento. Laevski no era una persona acostumbrada a las confrontaciones, mucho menos a las humillaciones públicas. El doctor, al ver la tensión que crecía entre ambos, intentó poner fin a la conversación. Von Koren, quizás es mejor que sigamos nuestra caminata, dijo, con un tono un poco más firme, tratando de suavizar la atmósfera. Laevski no está en condiciones de discutir sobre temas tan pesados en este momento. Von Koren, al darse cuenta de que había tocado un punto sensible, sonrió, aunque su expresión seguía siendo distante y severa. Lo siento, no era mi intención hacerle sentir incómodo, dijo, pero la ironía en su voz era palpable. Pero a veces, la verdad duele más que cualquier herida física. Nos vemos, doctor. Con un último vistazo a Laevski, Von Koren se alejó por la calle, dejando tras de sí un rastro de tensión que parecía persistir en el aire. Laevski permaneció en silencio mientras el doctor lo observaba con preocupación. A lo lejos, Von Koren se desvaneció en las sombras de la noche, pero las palabras que había lanzado como dardo seguían resonando en la mente de Laevski. El doctor, sin decir nada más, continuó caminando junto a su amigo. Sabía que las palabras de Von Koren, aunque duras, habían tocado una fibra sensible. Laevski necesitaba algo más que consuelo, necesitaba enfrentarse a la verdad que lo acosaba. Laevski, sin embargo, no pudo sacudirse la sensación de haber sido derrotado en ese encuentro. Algo en él había cambiado. La presencia de Von Koren había dejado una marca que, por más que intentara ignorar, se quedaría con él por mucho tiempo. Capítulo 3. La reflexión de Laevski. Al día siguiente, Laevski despertó temprano, aunque el sueño había sido ligero y fragmentado. La mente de la noche anterior, cargada de pensamientos oscuros y confusos, no le permitió descansar. Desde que había llegado a la ciudad, no había encontrado la paz que esperaba, sino que, por el contrario, parecía estar más perdido que nunca. Las palabras de Von Koren seguían resonando en su cabeza, un eco persistente que no podía disipar. No era solo el contenido de lo que el biólogo había dicho lo que lo atormentaba, sino la forma en que había hablado, con una frialdad que parecía ver a Laevski no como a un hombre, sino como a un objeto de análisis. Una criatura sin valor.
Laevski se levantó de la cama con lentitud, sus músculos adoloridos por el insomnio. Miró por la ventana, donde la luz matutina comenzaba a filtrarse a través de las cortinas. El aire fresco de la mañana no parecía ofrecerle alivio. En lugar de sentirse renovado, la sensación de vacío lo envolvía aún más. ¿Qué hacía él allí? ¿Qué estaba buscando realmente? Decidió salir a caminar solo, lejos de las miradas curiosas, de las palabras hirientes de Von Koren y de los consejos amables pero igualmente vacíos del doctor. Necesitaba pensar, pero no sabía por dónde empezar. Al principio, su mente estaba completamente en blanco, incapaz de aterrizar en un solo pensamiento que no estuviera impregnado de su angustia existencial. Entonces, mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, una idea empezó a germinar en su mente, ¿y si Von Koren tenía razón? El pensamiento de que vivía en la mediocridad, que sus decisiones le habían llevado por el camino de la inutilidad, se clavó como una daga en su corazón. No era solo que se sentía atrapado en su relación con Natalia, o que su vida carecía de dirección. Lo que realmente lo atormentaba era que, a pesar de tener la capacidad para hacer algo significativo, no podía encontrar el valor para hacerlo. Laevski sabía que no era un hombre de acción. Pero nunca había considerado que su falta de carácter podría convertirlo en un ser insignificante, alguien que pasaría por la vida sin dejar huella alguna. Su caminar lo llevó a la orilla del mar. Se sentó sobre una roca, mirando el horizonte infinito, donde el océano se fundía con el cielo. El sonido de las olas le dio una sensación momentánea de calma, pero rápidamente la inquietud lo invadió de nuevo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Era ese realmente el lugar al que pertenecía? Laevski cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos, pero de nuevo se vio arrastrado por el miedo a la acción. Había sido siempre así, incapaz de enfrentarse a los desafíos de la vida. Con Natalia había sido lo mismo. Comenzaron como una pareja apasionada, pero con el paso del tiempo, la relación se desmoronó lentamente debido a su propia incapacidad para enfrentarse a los problemas. No había sido valiente, no había tomado decisiones cuando era necesario, y ahora estaba pagando las consecuencias. De repente, la imagen de Von Koren se cruzó nuevamente en su mente. Laevski recordó la forma en que el biólogo lo había observado, como si lo viera no solo con ojos críticos, sino con una especie de desprecio. ¿Era realmente tan insignificante como Von Koren sugería? ¿Era su vida una serie de fracasos y vacíos, simplemente esperando ser olvidada? Las preguntas lo atormentaron mientras se quedaba allí, mirando el mar, sin saber qué hacer con su vida. Sabía que el encuentro con Von Koren lo había dejado tocado, pero no entendía aún por qué las palabras del biólogo lo habían afectado tanto. Tal vez, pensó, era porque eran palabras que, en el fondo, él mismo había sospechado pero nunca se había atrevido a admitir. Quizás Von Koren solo había puesto en palabras lo que él mismo había estado sintiendo durante mucho tiempo. Después de un largo rato, se levantó de la roca y caminó hacia la ciudad, sus pasos pesados y su mente llena de dudas. No podía seguir de esta manera, atrapado entre sus propios miedos y la vergüenza de no haber tomado las riendas de su vida. Sin embargo, no sabía cómo cambiar. En ese momento, parecía que la solución era tan simple como tomar una decisión, cualquier decisión, para demostrarle a sí mismo que podía hacer algo, cualquier cosa, aunque fuera un pequeño paso. Pero, por alguna razón, no podía hacerlo. Al regresar a la casa del doctor, Laevski se sintió aún más solo y desorientado que antes. El día había transcurrido en un abrir y cerrar de ojos, pero para él, cada minuto había sido una eternidad de lucha interna. Ya no sabía si lo que buscaba en la ciudad era un refugio o una fuga, un lugar donde pudiera escapar de sus propios demonios, o un espacio donde pudiera enfrentarlos finalmente. El doctor lo recibió con una sonrisa, pero al ver el rostro cansado de su amigo, comprendió que Laevski no había encontrado la paz que tanto necesitaba. El doctor le ofreció una taza de té, y ambos se sentaron en silencio, sin necesidad de hablar demasiado. Era evidente que Laevski estaba procesando algo importante, aunque aún no podía poner en palabras lo que le sucedía. Mientras tomaba el té, Laevski se preguntó si alguna vez encontraría la fuerza para cambiar. Quizá la ciudad, el doctor, incluso Von Koren, solo eran reflejos de un conflicto más grande que él mismo había estado evitando durante demasiado tiempo. Capítulo 4. El encuentro con la verdad. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, tiñendo de dorado las paredes de las casas y el agua del mar. Laevski, a pesar de la luz de la mañana, no sentía el alivio de un nuevo día. Las preocupaciones seguían ahogando su mente,
como una niebla que no dejaba espacio para la claridad. Desde el encuentro con Von Koren, algo había cambiado en él. Las palabras del biólogo, duras y penetrantes, lo perseguían y la sensación de ser alguien vacío, incapaz de tomar decisiones, lo estaba consumiendo. El doctor le había sugerido que saliera a caminar, a despejar la mente, pero Laevski no sentía el impulso de hacerlo. Se quedó en la casa, vagando por la habitación, tocando sin rumbo alguno los libros en los estantes, sin leer ni prestar atención a nada en particular. La idea de enfrentarse nuevamente a Von Koren o a cualquier otra persona lo aterraba. No quería que le recordaran lo que ya sabía, que su vida era un caos, una sucesión de momentos perdidos. Por la tarde, sin embargo, el doctor, preocupado por el estado de su amigo, insistió en salir. Laevski aceptó, aunque con desgana. Sabía que no podía seguir refugiándose en la soledad, pero tampoco sentía que pudiera encontrar consuelo fuera de ella. Decidieron ir a dar un paseo por los alrededores de la ciudad, donde las calles estrechas se cruzaban con mercados bulliciosos y edificios antiguos que parecían tener secretos que contar. El aire fresco de la tarde le dio algo de calma a Laevski, pero la incomodidad no se desvaneció. La conversación con el doctor fue superficial, como una cortina que trataba de ocultar lo que realmente estaba sucediendo dentro de él. En un momento, sin embargo, el doctor se detuvo y le dirigió una mirada franca, una mirada que Laevski no podía evitar. «Tienes que enfrentarte a lo que eres, Laevski», dijo el doctor con seriedad. «No puedes seguir huyendo de ti mismo». Laevski se detuvo, sorprendido por la intensidad de la afirmación. Por un momento, pensó que el doctor había leído sus pensamientos, que había entendido el conflicto que lo atormentaba. Miró a su alrededor, pero las calles seguían tranquilas, ajenas a la batalla que se libraba en su interior. «¿A qué te refieres?», preguntó, aunque ya sospechaba lo que el doctor iba a decir. «A tu miedo, a tu incapacidad para decidir. A todo lo que te hace huir de la realidad», respondió el doctor, sin rodeos. «No puedo ayudarte si no te enfrentas a lo que realmente eres, a lo que has dejado de ser». Las palabras fueron como un golpe en el estómago. Laevski sintió cómo la angustia se apoderaba de él, pero también algo más. ¿Era posible que el doctor tuviera razón? ¿Que su vida se había reducido a una huida constante de lo que más temía, enfrentarse a sus propios fracasos y defectos? El silencio que siguió a la afirmación del doctor fue denso. Laevski no sabía qué decir. Parte de él quería gritar, pedirle al doctor que dejara de juzgarlo, que no lo acusara de algo que ya sabía tan bien. Pero otra parte sabía que, en el fondo, el doctor estaba diciendo lo que él mismo no había podido admitir. Después de un rato, el doctor habló nuevamente, pero esta vez su tono era más suave, como si intentara suavizar el impacto de sus palabras. «No te estoy acusando, Laevski. Todos tenemos nuestras batallas internas. Todos enfrentamos nuestros propios miedos. Pero no puedes seguir eludiéndolos, no puedes vivir de espaldas a lo que está sucediendo en tu vida». Laevski asintió lentamente, sin poder articular una respuesta. Estaba demasiado abrumado por las emociones que lo invadían. Era como si un peso invisible lo estuviera aplastando, dejándolo sin fuerzas para moverse. No sabía si las palabras del doctor le habían proporcionado claridad o si solo lo habían sumido en una mayor confusión. Decidieron sentarse en una banca en la plaza del pueblo. La ciudad seguía su curso a su alrededor, pero para Laevski todo parecía borroso, como si él fuera el único que estuviera detenido en el tiempo. Observó a la gente pasar, ajena a sus pensamientos, mientras él se hundía más y más en la reflexión. Al final, fue el doctor quien rompió el silencio, con una leve sonrisa. «Quizá es hora de que tomes una decisión, Laevski. No tienes que hacer nada drástico, pero debes decidir qué rumbo tomar. Puedes seguir buscando excusas, pero no te llevarán a ningún lado. Solo tú puedes cambiar el curso de tu vida». Laevski lo miró, consciente de que el doctor tenía razón. Pero, al mismo tiempo, sentía una profunda resistencia dentro de él, un miedo paralizante a tomar esa decisión. ¿Qué pasaría si elegía mal? ¿Y si el resto de su vida se desmoronaba por un simple error? El doctor se levantó de la banca, miró a Laevski por un momento y luego comenzó a caminar lentamente. Sin decir nada más, dejó a Laevski sumido en sus pensamientos. Laevski lo observó alejarse, pero no lo siguió. Se quedó allí, solo, con la mente llena de preguntas y un profundo sentimiento de desesperanza. Algo en su interior le decía que debía tomar las riendas de su vida, pero la idea de hacerlo lo aterraba.
Era más fácil seguir siendo el hombre que huía. La tarde pasó lentamente, y la oscuridad comenzó a caer sobre la ciudad. Laevski, sin rumbo, caminó solo hasta llegar a la orilla del mar, donde el sonido de las olas parecía calmar su mente, aunque no lo suficiente como para encontrar una respuesta. Capítulo 5. La confrontación con Von Koren. Laevski no podía dejar de pensar en lo sucedido el día anterior. Las palabras del doctor seguían retumbando en su mente, pero había algo más que lo inquietaba profundamente: la conversación con Von Koren. Laevski no era el tipo de persona que solía confrontar directamente a quienes lo rodeaban, y mucho menos a alguien como el biólogo, tan seguro de sí mismo, tan firme en sus opiniones. Sin embargo, la tensión entre ellos, la constante mirada de juicio de Von Koren, había alcanzado un punto en el que Laevski no podía seguir ignorando el abismo que se había abierto entre ellos. El encuentro con el biólogo había sido breve, pero intenso. Von Koren lo había mirado con desdén, como si fuera un espécimen más en su laboratorio, algo que no merecía su atención o respeto. Laevski había intentado mantener la compostura, pero había sentido el peso de la incomodidad, de la humillación, como una losa que lo aplastaba. Esa mañana, mientras caminaba por las calles de la ciudad, decidió que tenía que enfrentarse a Von Koren. Ya no podía seguir cediendo a su miedo, a esa sensación de inutilidad que lo dominaba. Era cierto que las palabras del biólogo lo habían herido profundamente, pero también era cierto que no podía seguir dejando que ese sentimiento lo arrastrara. Si quería recuperar algo de su dignidad, debía enfrentar a Von Koren de una vez por todas. Decidió ir a la casa del doctor para pedirle consejo, pero cuando llegó, se encontró con que el doctor no estaba. Laevski dudó por un momento, pero luego se dio cuenta de que no podía esperar más. La necesidad de enfrentarse a Von Koren era urgente. Se dirigió a la casa del biólogo con paso firme, aunque su corazón latía rápidamente. Cuando llegó, fue recibido con una fría cortesía por parte de Von Koren. No había calidez en su voz, ni siquiera un atisbo de amabilidad. Laevski, sin embargo, no dejó que eso lo intimidara. Se sentó en una silla frente a Von Koren, mirándolo fijamente. «Necesito hablar contigo», dijo Laevski, tratando de controlar su nerviosismo. Von Koren levantó una ceja, sin mostrar sorpresa ni interés. ¿Sobre qué?, preguntó, con tono neutral. Laevski respiró hondo. No quería vacilar, no quería perder la oportunidad que finalmente había tomado. A lo largo de los días, había comprendido que no podía seguir siendo un espectador de su propia vida. Ya no podía quedarse en las sombras, esperando que alguien más decidiera por él. Tenía que actuar. «No puedo seguir ignorando lo que dijiste el otro día», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tus comentarios me afectaron más de lo que pensaba. Pero también me hicieron pensar. Y ahora quiero hablar de eso, quiero entender por qué me miras de esa manera, por qué me ves como si fuera menos que nada». Von Koren lo observó en silencio, sus ojos fríos y calculadores. Laevski sintió como si fuera un insecto bajo una lupa, expuesto a la luz de la crítica. «No te veo de esa manera», respondió finalmente Von Koren, aunque su tono no era reconfortante. «Solo trato de decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Tienes miedo de enfrentarte a ti mismo, Laevski. Eso es lo que te debilita. Tu vida carece de propósito porque no te atreves a vivir de manera auténtica». Laevski sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Von Koren eran dolorosas, pero también eran una llamada de atención, una advertencia que no podía ignorar. ¿Realmente tenía miedo de sí mismo? ¿Era eso lo que lo había llevado a vivir una vida vacía y sin dirección? «No me atrevo, ¿a qué?», preguntó, buscando alguna respuesta en medio de la confusión que lo invadía. Von Koren lo miró fijamente, y por un momento, Laevski creyó que el biólogo iba a levantar la voz, a reprocharle su actitud. Pero no fue así. En cambio, Von Koren se recostó en su silla y dejó escapar un suspiro. «No te atreves a ser un hombre de verdad, Laevski. No te atreves a tomar decisiones difíciles, a enfrentarte a tus propios fracasos y miedos. En vez de eso, te escondes detrás de excusas, detrás de las mujeres, detrás de tus propios temores. Y mientras sigas haciéndolo, seguirás siendo nada». Las palabras lo golpearon con la fuerza de una bofetada. Laevski no pudo evitar sentir una mezcla de ira y vergüenza. ¿Era cierto? ¿Estaba realmente huyendo de sí mismo, de su vida, de lo que podría haber sido? Por un momento, sintió que las lágrimas lo amenazaban,
pero se las tragó con esfuerzo. No podía permitir que Von Koren tuviera ese poder sobre él. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó, finalmente. Su voz sonaba más rota de lo que esperaba, pero no importaba. Lo que realmente quería era entender, encontrar una respuesta que pudiera darle algo de paz. Von Koren lo observó en silencio por unos segundos, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, habló con calma. Tienes que enfrentarte a la vida, Laevski. Sin miedo. Sin excusas. Y solo entonces podrás empezar a vivir de verdad. Laevski se levantó lentamente de la silla, sin saber qué pensar ni qué hacer con la información que acababa de recibir. El aire en la habitación parecía volverse más denso, y la sensación de ser observado por Von Koren lo hacía sentirse más vulnerable que nunca. Pero también sabía que algo dentro de él había cambiado, aunque no sabía aún si era para bien o para mal. Salió de la casa del biólogo sin decir una palabra más, y mientras caminaba por las calles de la ciudad, una sensación de pesadez lo envolvía. Estaba lleno de dudas, pero también de una extraña determinación. Las palabras de Von Koren lo habían tocado en lo más profundo, y sabía que no podía seguir viviendo de la manera en que lo hacía. Capítulo 6. Llega la carta. Los días pasaban con una extraña lentitud, como si el tiempo se empeñara en arrastrarse ante los ojos de Laevski, quien, a pesar del reciente enfrentamiento con Von Koren, no había logrado hallar calma en su espíritu. Lejos de encontrar claridad, se sentía aún más atrapado, como un náufrago que, habiendo avistado tierra firme, descubre que está demasiado lejos para alcanzarla. Las palabras del biólogo se repetían una y otra vez en su mente, y aunque no quería admitirlo, sabía que encerraban una verdad que no podía seguir ignorando. Una tarde, mientras descansaba en casa, sumido en sus pensamientos, un joven sirviente le entregó una carta. Laevski la tomó sin mucho interés, pensando que sería otro aviso sin importancia o alguna cuenta impaga. Pero al observar el sello y la caligrafía apresurada, algo en su interior se estremeció. Rompió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. La carta provenía de un amigo suyo en San Petersburgo. El tono era formal, casi frío, pero el contenido era devastador. La mujer que Laevski había abandonado en la ciudad, creyendo que podría olvidar, había muerto. La noticia lo golpeó con violencia. No había esperado algo así, y mucho menos recibirlo en unas pocas líneas, sin consuelo, sin explicaciones. Durante unos segundos, el papel tembló entre sus dedos mientras la tinta parecía desdibujarse ante sus ojos. Laevski se dejó caer en una silla, sin poder apartar la vista de aquellas palabras fatales. Una sensación extraña lo invadió, no era tristeza, no del todo. Era algo más complejo, una mezcla de culpa, alivio y miedo. Culpa por no haber estado con ella, por haberla abandonado cuando más lo necesitaba. Alivio porque, en el fondo, ahora se sentía libre para marcharse, para romper los lazos que aún lo ataban. Y miedo porque la noticia lo dejaba desnudo ante su propia conciencia. Ya no tenía excusas. Hasta ese momento, Laevski había vivido en una especie de limbo, esperando que alguien, resolviera su situación. Había querido marcharse, pero sin asumir las consecuencias. Había querido libertad, sin perder seguridad. Ahora, todo había cambiado. Ya no tenía ataduras, pero tampoco tenía a quien culpar de su indecisión. El resto de la tarde lo pasó en silencio, encerrado en su habitación, con la carta sobre la mesa. No comió, no habló con nadie. Se limitó a observar la ventana, donde el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Sentía que, de alguna manera, su vida también entraba en un ocaso, en una especie de final que no había previsto. Cuando la noche cayó, Laevski salió de su casa sin rumbo fijo. Caminó por las calles casi vacías, cruzándose con algunos vecinos que lo saludaban con cortesía. Pero él no respondía. Tenía la mente en otra parte, como si fuera un fantasma entre los vivos. Llegó hasta la playa y se detuvo frente al mar, contemplando las olas que rompían suavemente contra la arena. Allí, en medio de la oscuridad y el rumor del mar, Laevski se enfrentó a sí mismo, tal vez por primera vez en su vida. Sintió el peso de sus actos, de sus decisiones no tomadas, de su cobardía. La muerte de aquella mujer no solo cerraba una etapa de su vida, le exigía una respuesta, un cambio. La conciencia lo atormentaba, y aunque intentó justificarse, no encontró palabras que le trajeran paz. Las palabras de Von Koren, tan duras, ahora resonaban con un nuevo sentido. Tal vez tenía razón.
Tal vez él no era más que un hombre que huía, que temía vivir con verdad. Y ahora ya no tenía a quien proteger, ni de quién esconderse. Volvió a casa en silencio, con la carta aún doblada en su bolsillo. Sabía que los días que vendrían serían distintos, que ya no podía seguir viviendo como antes. Algo había muerto junto con aquella mujer, y algo debía nacer dentro de él, o se perdería para siempre. Capítulo 7. El juicio de la conciencia. Laevski despertó con la carta aún sobre la mesa, las cortinas mal cerradas dejando pasar la luz gris de un amanecer nublado. Su cuerpo se sentía pesado, como si el peso de la noche se hubiera convertido en plomo que oprimía sus extremidades. El recuerdo de la noticia no había desaparecido, al contrario, lo invadía como una bruma densa que se aferraba a cada pensamiento, a cada respiro. Durante horas permaneció en silencio, de pie frente al espejo, observando su rostro ojeroso y pálido. ¿Quién era ese hombre que lo miraba con ojos vacíos? ¿El mismo que había llegado a aquella ciudad con sueños de libertad y una vida nueva? ¿O un fugitivo de sí mismo, un cobarde que solo sabía postergar decisiones y esperar que la vida resolviera por él lo que él no se atrevía a afrontar? Laevski no podía ignorar el juicio de su conciencia. Sentía que todo lo que había evitado durante meses se le venía encima como una ola que lo arrastraba sin compasión. Había querido marcharse de aquella ciudad, romper con Nadeida Fyodorovna, empezar de nuevo, y ahora, con la muerte de la mujer que dejó atrás, todos esos planes se veían teñidos por la culpa. Caminó de un lado a otro de la habitación, la mente agitada, la garganta reseca. Las palabras de Von Koren volvían con la misma intensidad, pero ahora llevaban otro matiz. Ya no eran solo acusaciones, eran verdades que dolían porque lo desnudaban, lo dejaban expuesto ante su propio fracaso como hombre. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en una secuencia de evasiones, de autoengaños? El reloj marcaba el mediodía cuando decidió salir. El aire húmedo lo envolvió al instante, la brisa del mar traía consigo un olor salino que, por primera vez, no le resultó agradable. Caminó sin rumbo, como si sus pasos buscaran un lugar donde encontrar respuestas. Se dirigió al jardín botánico, donde a menudo se refugiaba en tiempos de inquietud, esperando que la tranquilidad de los árboles y los senderos le ofreciera consuelo. Allí, bajo la sombra de un ciprés, Laevski se sentó en un banco solitario. Observó el movimiento lento de las hojas, el zumbido de los insectos, el canto lejano de un ave que no logró reconocer. Todo le parecía lejano, ajeno. El mundo seguía girando, indiferente a su tormenta interna. Fue en ese momento que recordó a Nadeida Fyodorovna. ¿Qué lugar ocupaba ella ahora en su vida? ¿Qué debía hacer? Había estado a punto de abandonarla, de escapar sin siquiera decir adiós. Ahora que la mujer de San Petersburgo ya no existía, ¿tenía sentido marcharse? ¿O debía enfrentar las consecuencias de sus actos, por una vez sin excusas, sin cobardía? Laevski cerró los ojos, sintiendo una punzada en el pecho. Había vivido siempre evitando el dolor, evitando los conflictos. Pero ahora el dolor lo había alcanzado, y el conflicto estaba dentro de él, imposible de eludir. Era el juicio de su conciencia, inexorable, firme, que no podía silenciar. Se puso de pie con lentitud, con la resolución aún incierta. Sabía que debía hablar con Nadeida Fyodorovna, contarle la verdad, exponer su alma, aunque temiera el rechazo, aunque eso significara destruir el frágil equilibrio que habían mantenido. Pero sabía también que no podía seguir viviendo en esa mentira. Algo dentro de él exigía, por fin, vivir con honestidad. Mientras regresaba a casa, sintió que el aire pesaba menos, que la bruma de su mente empezaba a disiparse. El dolor seguía allí, pero ahora lo acompañaba una voluntad nueva, un atisbo de decisión. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún quedaba algo de dignidad que salvar. Capítulo 8. La hora de la verdad. Laevski llegó a casa con el corazón oprimido y la mente llena de pensamientos contradictorios. La vieja puerta chirrió al abrirse, y al entrar, se encontró con el silencio habitual, interrumpido solo por el leve murmullo del viento que entraba por la ventana entreabierta. Sabía que Nadeida Fyodorovna lo esperaba, como siempre, con una mezcla de paciencia y resignación, sin sospechar que ese día no sería igual a los otros. Subió los escalones con lentitud, como si cada paso lo acercara a un abismo del que ya no podría regresar. Cuando entró en la sala, ella levantó la mirada, dejando el libro que sostenía sobre el regazo. Su rostro mostraba una leve sonrisa, pero al ver el gesto de Laevski, esa sonrisa se desvaneció como humo.
Lo conocía demasiado bien para no notar que algo grave se avecinaba. ¿Qué ocurre?, preguntó, levantándose con inquietud. ¿Te sientes mal? Laevsky no respondió al instante. Caminó hacia la ventana y miró el cielo plomizo. Luego, se volvió hacia ella, con el rostro sombrío y los ojos cansados. He recibido una carta. Ha muerto, dijo con voz queda. Ella frunció el ceño, sin comprender del todo. Él se acercó más y añadió. La mujer que dejé en San Petersburgo, la que me siguió hasta aquí, ha muerto. El silencio cayó como una losa entre ambos. Nadeida Fyodorovna palideció, y aunque intentó hablar, no encontró palabras. Comprendía al fin lo que esa noticia significaba, y la comprensión la golpeó con fuerza. No solo por la muerte de aquella mujer, sino por la revelación de su existencia, por la verdad que hasta entonces Laevsky había ocultado. No sabía, musitó ella, llevándose una mano al pecho. ¿Nunca pensaste decirme? Laevsky bajó la cabeza. La culpa le pesaba tanto que apenas podía sostenerse en pie. He sido un cobarde, confesó. Me he engañado a mí mismo, creyendo que podía seguir huyendo. Que todo se resolvería solo. Pero ya no puedo más. Necesito irme. Necesito empezar de nuevo. No quiero arrastrarte conmigo en esta vida sin rumbo. Ella lo miró, herida, confundida. Durante tanto tiempo había intuido su desamor, su distancia, pero había querido ignorarlo, aferrándose a la ilusión de una vida en común. Ahora, la verdad se le presentaba sin máscara, desnuda y cruel. ¿Y crees que puedes irte así, simplemente?, preguntó, con un tono quebrado, entre dolor y rabia. ¿Después de todo? Laevsky sintió que las palabras le quemaban. No tenía una respuesta. Solo sabía que debía irse, que quedarse sería prolongar una mentira. Y que en ese instante, su mundo se derrumbaba. No quiero hacerte más daño, dijo, casi en un susurro. Pero necesito salvar lo que queda de mí. Ella lo observó, inmóvil, como si tratara de aferrarse a algo que ya no estaba allí. Finalmente, se volvió hacia la ventana, sus ojos fijos en el horizonte. Había comprendido que su historia estaba llegando a su fin, y que las palabras ya no podían remediarlo. Capítulo 9. Rumores y desafíos. Laevsky deambulaba por la ciudad como un alma en pena. Tras su confesión a Nadeida Fyodorovna, se sentía más liviano, como si al fin se hubiese quitado una pesada cadena del alma. Pero esa leve sensación de alivio se veía empañada por el temor. Temor al juicio de los otros, al rechazo, a la condena moral que sabía inevitable en aquella pequeña ciudad donde las habladurías se propagaban como incendios en un campo seco. Y no se equivocaba. En la farmacia, en la barbería, en el paseo frente al mar, su nombre ya se murmuraba con malicia. Las versiones sobre su conducta, sobre su intento de huida y su trato hacia Nadeida Fyodorovna se esparcían como semillas al viento. Algunos lo llamaban canalla, otros, loco. Los más piadosos decían que era un hombre enfermo del alma, desorientado. Pero todos hablaban de él. Todos lo miraban de reojo. Von Koren, por su parte, no ocultaba su desprecio. Había esperado este momento, convencido de que Laevsky encarnaba todo lo que debía ser corregido, todo lo que impedía el progreso y la moral de la sociedad. A sus ojos, no solo era un ser inútil, sino peligroso. Y ahora que los rumores lo confirmaban, sentía que la hora de actuar había llegado. Un hombre así no puede vivir entre nosotros como si nada, le dijo a Samoilenko con tono severo, mientras tomaban té en el porche. Es una plaga, un veneno. Y hay que cortarlo de raíz. El doctor Samoilenko, aunque no simpatizaba con Laevsky, se sintió incómodo. Sabía que Von Koren era un hombre riguroso, implacable, pero esa dureza lo inquietaba. No debemos exagerar, respondió. Laevsky no es un criminal. Ha cometido errores, sí, pero no podemos convertir esto en un hinchamiento. Von Koren lo miró con frialdad. ¿Errores? ¿Llamas error al abandono, a la cobardía, a la deshonra? No, amigo mío. Eso no es un simple desliz. Es una amenaza a la decencia. Y si nadie hace nada, seremos cómplices. Los días siguientes fueron tensos. Laevsky evitaba salir, sabiendo que la ciudad entera lo observaba. Nadeida Fyodorovna apenas le dirigía la palabra, encerrada en su propio dolor. Pero el momento decisivo se acercaba. En una tertulia en casa de uno de los oficiales, la tensión estalló.
Un comentario malicioso sobre Laevski encendió la conversación. Von Koren, presente, no se contuvo. Criticó abiertamente su conducta, su cobardía, su falta de moral. Laevski, que había sido invitado y asistía con resignación, escuchó los ataques en silencio. Pero las palabras eran como dardos que le perforaban la dignidad. ¿Pretende usted decir que no soy digno de estar aquí?, preguntó con tono contenido, pero firme. Von Koren lo miró de frente, con la serenidad de quien se sabe dueño de la razón. Digo que hombres como usted no deberían vivir. Son un estorbo para la sociedad, un mal ejemplo. Si dependiera de mí, sería otro el desenlace. Un murmullo recorrió la sala. Laevski, rojo de furia, sintió como la sangre le ardía en las venas. Eso no se lo permitiré. Tendrá que responder por sus palabras. La sala enmudeció. Los hombres se miraron entre sí, tensos. Von Koren no retrocedió ni un paso. Cuando usted lo desee, dijo con frialdad. El duelo, que hasta entonces solo existía como metáfora, se hacía realidad. Capítulo 10. Preparativos de sangre. La noche que siguió al desafío fue una de esas noches que parecen suspendidas en el tiempo, donde el silencio pesa como plomo y la oscuridad se adhiere a las paredes como un presagio. Laevski, apenas traspasó el umbral de su casa, se dejó caer en un sillón, con la mirada fija en la nada, como si su alma hubiese abandonado ya su cuerpo. El corazón le latía con fuerza, no tanto por miedo a morir, sino por la certeza de que al fin todo llegaba a un punto de quiebre. No más huidas, no más excusas. El reloj marcaba las horas con lentitud cruel. Laevski encendió una lámpara y sirvió vino en un vaso que temblaba en su mano. Intentó beber, pero el líquido le ardió en la garganta como fuego. Caminó de un lado a otro, presa de pensamientos desordenados, su infancia, la universidad, los primeros años de juventud donde todo parecía posible. ¿En qué momento había perdido el rumbo? ¿Dónde había quedado aquel hombre que soñaba con ideas elevadas? ¿Y libertad? Ahora estaba ahí, a punto de morir por una disputa nacida de la miseria moral y la desesperación. De vez en cuando, alzaba la vista hacia la habitación donde dormía Nadeida Fyodorovna. No quiso perturbarla. ¿Qué podría decirle? ¿Que al amanecer iría a arriesgar su vida por un ataque de orgullo herido? No. Ella ya había sufrido bastante. Si sobrevivía, hablaría. Si no, el silencio se encargaría de cerrar el círculo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Von Koren se entregaba a los preparativos con una meticulosidad casi científica. Su cuarto estaba ordenado, su ropa lista, sus armas limpias. Cada gesto suyo hablaba de disciplina, de control absoluto. Para él, el duelo no era solo un acto de justicia personal, sino una forma de purificar la sociedad. En su concepción, Laevski no era más que un residuo de un mundo decadente. La vida debía ser lucha, trabajo, orden. Y quienes no podían sostener ese ideal, debían desaparecer. No lo odio, se dijo, limpiando una vez más el cañón del revólver. Pero no puedo permitir que se perpetúe la debilidad. Poco antes del amanecer, el doctor Samoilenko llegó a la casa de Von Koren. Había aceptado ser su padrino más por deber que por convicción. Llevaba consigo una expresión sombría, y mientras los dos hombres caminaban hacia el lugar acordado, un acantilado solitario fuera de la ciudad, Samoilenko no pudo evitar expresar su inquietud. Esto no tiene sentido, dijo. Somos hombres civilizados. ¿Por qué arriesgar la vida por palabras? Von Koren no respondió. Caminaba con paso firme, la mirada al frente, ajeno a cualquier duda. A la misma hora, Laevski se encontró con su padrino, el funcionario Ulyanov, un hombre tranquilo y discreto que apenas pronunció palabra durante el trayecto. El aire era fresco y la brisa marina traía consigo el murmullo lejano de las olas. El cielo comenzaba a teñirse de gris. Cuando ambos grupos se encontraron en el lugar convenido, el ambiente era tenso, casi irreal. El acantilado, bordeado de pinos, parecía flotar sobre el mar embravecido. A lo lejos, las gaviotas giraban en círculos, ajenas a la tragedia humana que se gestaba. Los padrinos intercambiaron palabras breves. Se establecieron las reglas: 10 pasos, revólveres cargados, disparo a la señal. Laevski se quitó el sombrero y miró al cielo por un momento, como si intentara grabarse en la memoria aquel amanecer que podía ser el último. Luego, con manos firmes, tomó su arma. Von Koren lo observaba con frialdad. Para él,
no había emoción, solo determinación. Ambos hombres se colocaron frente a frente. 10 pasos los separaban. El viento soplaba con fuerza, como si quisiera arrastrarlos al abismo. Laevski respiró hondo. No sentía miedo, solo una extraña calma. Sabía que en el siguiente minuto todo podía terminar. Samoilenko alzó la voz. Fuego al tercer conteo, 1, 2. Capítulo 11, el disparo. 3. Aquel número, pronunciado por Samoilenko con voz firme, pareció detener el tiempo. Durante un segundo eterno, Laevski y Von Koren permanecieron inmóviles, como estatuas de piedra esculpidas en el borde del abismo. Luego, casi al mismo tiempo, alzaron sus revólveres. El estampido de los disparos rompió el silencio del amanecer. Un eco metálico rebotó en las rocas y se perdió sobre el mar, como el rugido de una bestia herida. Las gaviotas levantaron vuelo, espantadas, girando en círculos sobre sus cabezas. Von Koren permaneció erguido, inmutable. A sus pies, el polvo se levantaba donde la bala de Laevski había impactado, desviada por el temblor de sus manos. El revólver aún humeaba en sus dedos. Lo bajó con serenidad, sin apartar la vista de su oponente. Laevski dio un paso atrás, pálido, con la boca entreabierta. Había disparado, pero falló. Y ahora, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, comprendía que la muerte estaba a solo un gesto de distancia. Von Koren levantó el arma, apuntó. Su mirada era de hielo. Podía hacerlo. Podía acabarlo. Tenía derecho, según las reglas. Un leve apretar del gatillo y todo habría terminado. Nadie lo culparía. Es más, algunos incluso lo felicitarían. Pero el momento se prolongaba. Laevski lo miraba con una mezcla de miedo y desafío, con los ojos muy abiertos, esperando. ¿Sería su final? ¿O habría un respiro? El viento azotaba sus rostros, y por un instante pareció que todo, el duelo, la tensión, el odio, pendía de un hilo invisible. Von Koren respiró hondo. Su dedo permanecía sobre el gatillo. Pero entonces, algo se quebró en su interior. No era compasión. Era otra cosa, la lucidez de quien entiende que matar no resuelve, no purifica, no convierte en héroe. Era una victoria hueca. Era pasar la vida con la sangre de otro en las manos. Bajó lentamente el revólver. No merece la muerte, dijo con voz grave. Usted es su propio castigo. El alivio que invadió a Laevski fue como un torrente. Por un segundo creyó que caería al suelo. Pero se mantuvo de pie, aún aturdido, aún sin comprender del todo que seguía vivo. Ulyanov. Corrió a su lado, le quitó el arma y le tomó el brazo. Samoilenko, que había presenciado todo con el alma en vilo, exhaló al fin. El duelo había terminado. No con sangre, sino con una sentencia más profunda. Laevski debía vivir, pero vivir con la conciencia de lo que había sido, y de lo que podía haber perdido. Sin mediar más palabras, los hombres se dispersaron. El sol comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de un rojo débil, como si la naturaleza misma hubiese contenido la respiración. Laevski caminó en silencio hacia la ciudad, como un náufrago que regresa del naufragio, sabiendo que había escapado a la muerte, pero no a sí mismo. Capítulo 12. La resurrección del alma. Laevski caminaba por la ciudad como un espectro. El eco de sus propios pasos en las calles desiertas le sonaba ajeno, como si perteneciera a otro. Cada rincón, cada farol apagado, cada fachada húmeda por la bruma le resultaba extrañamente nuevo, casi irreal. Era como si hubiese regresado de un lugar donde el tiempo y la vida se habían suspendido, y ahora pisara tierra firme por primera vez. El duelo había terminado. Pero en realidad, no. Lo que había concluido era la ceremonia, la tensión visible, el espectáculo de la muerte que no llegó. Lo que comenzaba ahora era el verdadero combate, el que debía librar contra sí mismo. Laevski había pasado la noche sin cerrar los ojos. Había estado a punto de morir. Más aún, había deseado morir. Durante todo el trayecto hacia el acantilado, y en el momento de empuñar el revólver, había sentido que la muerte era su única salida. No por honor, ni por valor, sino por hastío, por cobardía. La muerte le habría librado del peso de sus errores, de sus deudas, de su mediocridad. Pero Von Koren no le había dado esa tregua. No lo mató.
Y ahora debía vivir, con todo eso a cuestas. Se detuvo frente al mar, ese mismo mar que tantas veces había contemplado sin ver, distraído, ajeno. Ahora, lo miraba con otros ojos. El oleaje golpeaba las rocas con fuerza, y el viento salado le azotaba el rostro. El amanecer apenas despuntaba en el horizonte, y el cielo era de un gris opaco, sin promesas. Pero en ese momento, Laevski sintió que respiraba de verdad. No con la desesperación de quien huye, sino con la serenidad de quien acepta que debe cambiar o desaparecer. Por primera vez en años, sintió una necesidad sincera de redención. No puedo seguir así, murmuró. No puedo seguir siendo este hombre. Volvió a casa sin saber qué palabras pronunciar, qué rostro mostrar. Pero en el umbral lo esperaba Nadeida Fyodorovna, temblando de ansiedad y lágrimas. Al verlo, corrió a su encuentro, lo abrazó sin hablar, como si quisiera cerciorarse de que aún estaba vivo, que todo había sido una pesadilla. Te juro que cambiaré, susurró él, apretándola con fuerza. No más mentiras, no más cobardías. Ella lo miró, desconfiada. Había escuchado promesas antes, promesas vacías. Pero había algo distinto en sus ojos, algo que no supo definir, una gravedad nueva. Como si el hombre que tenía frente a ella no fuera el mismo que la había arrastrado a ese rincón del mundo, a esa existencia miserable. Los días siguientes fueron de silencio, de trabajo, de introspección. Laevski no se permitía descansar. Visitó a Samoilenko, le agradeció con sinceridad por su ayuda y pidió disculpas por sus actos pasados. Liquidó deudas pequeñas, buscó documentos, se ofreció para tareas administrativas que solía despreciar. Se levantaba temprano, leía, escribía, incluso se interesaba por la salud de los demás. Nadeida observaba en silencio, esperando el derrumbe. Pero el derrumbe no llegó. Una tarde, mientras caminaba por la plaza central, Laevski se cruzó con Von Koren. Ambos se detuvieron, midiendo la distancia. El científico lo miró con su habitual frialdad, pero había en su rostro algo más, respeto, quizás sorpresa. Veo que sigue vivo, dijo Von Koren, escueto. Y viviendo, que es distinto, respondió Laevski con serenidad. Le debo eso. El otro asintió, sin añadir palabra, y siguió su camino. Aquel breve encuentro selló algo más grande que un perdón. Era el reconocimiento tácito de que el duelo había surtido efecto. Laevski ya no era un parásito, al menos no del todo. Era un hombre que intentaba, que luchaba, que no huía. El juicio de Von Koren había sido severo, pero justo. Esa noche, Laevski se sentó a escribir. No una carta, no un poema, sino un plan. Una vida nueva. Por primera vez, pensó en el futuro con un propósito. Y mientras la pluma avanzaba sobre el papel, una calma profunda se instaló en su pecho. No todo estaba perdido. Capítulo 13. El peso del pasado. La transformación no ocurre en un instante. No basta una decisión, ni una promesa al borde del abismo. Cambiar es levantarse cada día con la convicción de resistirse a lo que uno fue, y Laevski lo sabía. La euforia inicial del renacimiento se desvanecía poco a poco, y la vida, con su monotonía implacable, volvía a reclamarlo. El calor húmedo del verano hacía más pesadas las jornadas, y las miradas de quienes lo conocían estaban cargadas de duda. Nadie creía aún en su cambio. Nadeida Fyodorovna, sobre todo, parecía caminar a su lado como si temiera que todo fuera un espejismo, que él, en cualquier momento, volvería a ser el hombre débil, egoísta, que la arrastró a la miseria. Laevski lo notaba. En cada gesto contenido, en cada silencio largo de ella. No lo reprochaba. Él mismo no confiaba aún del todo en sí. ¿Cuánto duraría esa voluntad? ¿Cuánto resistiría antes de rendirse otra vez al hastío? Decidió entonces que no bastaba con evitar el ocio. Necesitaba reconstruir lo que había roto. Una tarde se sentó junto a Nadeida, mientras ella bordaba en silencio. El aire estaba pesado, cargado de palabras no dichas. He pensado mucho, en nosotros, dijo él, sin rodeos. Te he fallado. No quiero decir que me perdones aún, ni pedirte que olvides. Solo quiero que sepas que haré lo que esté en mis manos para reparar lo que destruyó mi cobardía. Ella lo miró, con un hilo de lágrimas que no se atrevió a caer. Dices que cambiarás, susurró. Pero ya lo has dicho antes. ¿Por qué creería ahora? Porque estuve al borde de la muerte, respondió él. Porque por primera vez, quise vivir.
No para seguir escapando, sino para ser digno de algo, aunque sea tarde. Ella bajó la mirada. No respondió, pero el silencio no fue tan hostil. Había una grieta, una posibilidad. Los días se sucedieron, y Laevski se entregó al trabajo. Se ofreció a colaborar con Samoilenko, ayudando en la organización de las estadísticas médicas de la región. Un trabajo que antaño le habría resultado tedioso, pero que ahora abordaba con disciplina. Cada número, cada dato, era una piedra más en la construcción de su redención. La ciudad murmuraba. Algunos lo llamaban el salvado. Otros, con sorna, decían que pronto volvería a su naturaleza. Pero él caminaba erguido, con paso sereno, sin responder a las voces. Una tarde, al salir del dispensario, se encontró frente a un grupo de oficiales que reían y fumaban. Uno de ellos, con voz burlona, exclamó. Laevski. ¿No tienes ganas de otra aventura, otro duelo? Laevski sonrió con calma. Tengo bastante con el duelo que sostengo cada día conmigo mismo. Los oficiales callaron, sorprendidos. No hubo carcajadas, solo un breve silencio. Luego, uno de ellos murmuró. Parece otro. Y sí. Lo parecía. Lo era. En casa, las cosas comenzaban a cambiar también. Nadeida ya no se encerraba en la habitación durante horas. Salían a pasear al atardecer, en silencio, pero sin tensión. A veces hablaban de libros, de planes. Poca cosa, pero suficiente. Una noche, mientras contemplaban el cielo estrellado desde el balcón, Nadeida lo miró de soslayo. Si tú cambias, dijo. Quizás yo también pueda hacerlo. Laevski la miró, con ternura. Quizás podamos cambiar juntos. Y por primera vez, sonrieron. Capítulo 14. La aceptación. El tiempo, como siempre, pasaba sin hacer ruido, sin esperar a que uno estuviera listo para seguir su curso. Laevski había aprendido, aunque de forma lenta, a vivir en ese vaivén entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que podía ser. Había aprendido que la vida no era una lucha constante por alcanzar la perfección, sino una serie de momentos que uno podía aprovechar para, al menos, intentar ser mejor. La relación con Nadeida había cambiado. Ya no era un campo minado de desconfianza. Había en sus ojos una nueva cercanía, una aceptación de la fragilidad humana. Nadeida había aprendido a mirar más allá de las promesas vacías, y Laevski había comprendido que no se podía cambiar de un día para otro, pero que la voluntad constante de ser mejor, de hacer el bien, era lo único que realmente importaba. Un día, en la tarde dorada, caminaron juntos por los jardines del parque. Laevski estaba absorto en los pensamientos que solían acompañarlo últimamente, sobre la muerte, sobre las decisiones que había tomado, sobre lo que el futuro les deparaba. Nadeida caminaba a su lado, su mano ligeramente entrelazada con la de él. ¿Te imaginas que todo esto fuera solo un sueño? Dijo Laevski, con una ligera sonrisa, mientras miraba al cielo azul. Si lo fuera, ¿quién querría despertar? Respondió ella con suavidad, sin dejar de caminar. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que habían aprendido a tolerarse, a comprenderse. A veces pienso que soy un hombre diferente. Laevski se detuvo y miró a Nadeida con una sinceridad palpable. Y entonces, me doy cuenta de que no. Sigo siendo yo. Pero con menos miedo. Menos arrogancia. Y, sobre todo, menos necesidad de huir. Nadeida lo miró, sin hablar. Sabía que las palabras de Laevski eran un reflejo de su crecimiento, de su dolor superado. Lo había visto cambiar. Lo había visto luchar por ser mejor, por ser alguien digno de ella. Y aunque no era perfecta, Nadeida también había aprendido a no exigir la perfección. Te lo agradezco, Iván. No por lo que has hecho, sino por lo que eres ahora. Nadeida dijo, con los ojos llenos de emoción contenida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, y todo parecía en su lugar. Como si nada hubiera cambiado, pero al mismo tiempo todo hubiera cambiado. Laevski se detuvo un momento, pensativo, y luego abrazó a Nadeida, con la conciencia de que ya no necesitaban más palabras. Lo que hemos pasado, todo lo que nos ha sucedido, tiene un propósito, dijo con voz baja. Nos ha dejado huellas, sí. Pero esas huellas nos han enseñado a caminar con más firmeza. A vivir con más gratitud.
Y Nadeida, con la cabeza apoyada en su hombro, asintió. No había necesidad de más explicaciones. El cambio ya estaba hecho, y aunque no podía borrar lo que había sido, ya no importaba tanto. Lo importante era el camino que ambos seguían ahora, juntos. Un par de meses después, Laevski encontró una carta que había escrito en un rincón olvidado de su escritorio. Era una carta antigua, escrita cuando su vida era aún una lucha constante contra sí mismo, contra su propio vacío. En ella, se lamentaba de todo lo perdido, de todas las oportunidades desperdiciadas. Laevski sonrió al leerla, con una mezcla de compasión y serenidad. Ya no soy ese hombre, murmuró, dejando la carta en su lugar y cerrando el cajón con suavidad. Al salir de la habitación, Nadeida lo esperaba en el pasillo. Laevski la miró a los ojos, sonrió, y sin decir una palabra, ambos caminaron hacia la puerta principal. La vida continuaba, pero ya no como antes. Ahora, con un sentido renovado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un duelo de Anton Chejov. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias a tus oídos. Hasta la próxima.